Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias porque nuevamente nos concedes estar aquí en esta noche, sabiendo que esta sesión es parte de tu agenda, es parte de todo lo que has planeado para nosotras y es un gozo verdaderamente en nuestro corazón el saber que no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos escogiste a nosotras desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque nos vemos y nos sabemos en tu propósito y en tus planes, porque podemos sabernos amadas eternamente y porque cada día sigues convenciéndonos de ello en medio de todo lo que podemos estar atravesando. Gracias, papá, por tu verdad. Gracias por la libertad que sigues trayendo a nuestras vidas. Y gracias por lo que esta noche tú tienes servido en la mesa para cada una de nosotras, por ese alimento que es nuestro sustento diario. Gracias. Gracias por lo que tu Espíritu Santo sigue hablando a nuestros corazones y por lo que tú sigues trayendo a cada una de mis hermanas a comprobar y a vivir en sus familias, en su entorno y en todas las áreas en las que ellas se desenvuelven. Te bendecimos en esta noche y te damos muchas gracias. En Jesús. Amén. Pues comenzamos esta noche nuevamente con una pregunta. ¿Le has pedido a Dios alguna vez sabiduría? ¿Le has preguntado que te diga qué debes hacer en medio de una situación frente a la que no sabes qué responder? Estoy segura que sí. Es probable que hoy se lo hayas pedido, o quizás hace una semana o hace un mes, o esta sea tu oración constante. Pero, ¿cómo podemos nosotras vivir en victoria si no entendemos y no sabemos lo que es sabiduría? Se la pedimos a Dios y le decimos que nos la dé. Sin embargo, no entendemos completamente de qué se trata, en qué consiste y cómo nosotros podemos participar de esta. Antes de comenzar la charla, me gustaría que alguna o algunas de ustedes nos pudieran compartir un poquito acerca de si alguna vez le han pedido a Dios sabiduría y qué ha pasado. Porque Dios escucha y Él responde. Entonces yo sé que esto no es nuevo. Ninguna de nosotras puede decir que esto no lo ha vivido. Entonces yo quisiera que iniciáramos esta noche haciendo un pequeño recuento. Y pienses en alguna ocasión en la que dices, yo le pedí a Dios sabiduría en esa situación y esto. Entonces vamos a empezar dejando que usted que quién inicia. Buenas noches a todas. Bienvenida, Vero. Qué bueno, gracias a Dios que Dios ha puesto de verdad que una de las cosas que puedo ver en Él es que ahora compruebo de que efectivamente Él va añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos, ¿no? Y qué maravilla. Pues bienvenida al grupo también. Gracias, Magno. Yo, fíjate que una de las cosas que más le pedí a Dios cuando empecé a conocer de su palabra, religiosamente le pedía sabiduría. Siempre le estaba pidiendo sabiduría de día, de noche, o sea, que él me diera sabiduría. Pero yo me estaba refiriendo a la sabiduría sin saberlo, a la sabiduría del mundo, a la sabiduría que siempre tuviera sabiduría para platicar con alguien, sabiduría para saber qué hacer en un evento, sabiduría para llevar mi relación, o sea, siempre le estaba pidiendo sabiduría. Y puedo decir, eh, hasta hace, no sé, desde que estoy comenzando lo de mi transformación para acá, que pude entender realmente cuál era la sabiduría de Dios, ¿no? Que no se trataba de pedirles
que esa sabiduría es la que Dios le dio a Salomón. No fue la sabiduría de hombre, no la sabiduría de Dios, no la sabiduría de Él para que trajera fruto y buen fruto. Y siempre o muchas veces me topé con decepciones, con malos resultados, triste, decepcionada, y yo le preguntaba a Dios, pero si yo te pedí sabiduría, entonces dudé, porque claramente dice la palabra, ¿no? El que no esté falto de sabiduría, pídala a Dios y éste la dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda no obtendrá absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí, en esa parte, ahí como no obtenía el resultado, ¿qué crees? Me condenaba. Es que no la pedí con fe, es que no tuve fe, es que no fue con fe, pero siempre refiriéndome en mi conocimiento humano. Y entonces, pues ese fue mi resultado. Y gracias a Dios porque abrió mis ojos, los ojos de mi corazón. Ahora estoy viendo que la sabiduría no es la humana, sino la sabiduría de mi Padre, Jesús. Muchas gracias, Manu. Gracias, Lau. Creo que todas podemos identificarnos contigo en el proceso de que alguna vez la hemos pedido, no hemos entendido cómo recibirla, cómo participar de ella, y a lo mejor nos hemos sentido o que Dios no nos ha respondido o que pues estamos como que no escuchándole. Pero también hemos vivido ocasiones en las que Dios se ha manifestado y Él mismo nos ha mostrado y nos ha indicado el camino que debemos seguir, y eso que nosotros le pedimos, lo recibimos. Pero Dios no está interesado en que tú tengas chispazos de su sabiduría, que tú no tengas instantes en los que digas, fíjate que hace 10 años pasó situaciones que fue bien dura y recibí sabiduría y Dios me indicó qué hacer y cómo hacerlo. Dios no quiere que tengas nada más como eventos, ¿no? Así, situaciones muy, vamos a decir, fuertes en la que lo viví. Dios te ha llamado a ti como su hija a que puedas vivir de manera permanente en su sabiduría. Y de eso es lo que vamos a estar platicando esta noche. Dios quiere que esto sea en tu vida una constante, no nada más algo que sucede cuando verdaderamente te aprieta el zapato y ya no sabes qué hacer. Dios quiere que tú puedas aprender a participar de su sabiduría divina. Y Lau hoy te estaba haciendo un contraste entre participar nosotras de esa sabiduría humana en la que tu lógica está trabajando todo el tiempo y en la que tú puedes a lo mejor investigar por aquí, por allá qué hacer. Y ella nos habla del contraste y nos habla de su vivencia en lo que ha comprobado ahora y cómo Dios le ha libertado de la culpabilidad en la que quizá alguna vez se vio al pedirle a Dios que le diera algo que sentía que no estaba recibiendo. Así que gracias a Dios por esa libertad de la que ahora tú estás no solamente hablándonos, sino de la que tú estás disfrutando en tu diario vivir. ¿Quién más nos quiere compartir algo con respecto a la sabiduría? ¿Alguna vez te has visto ahí y has estado verdaderamente aquí? Necesito sabiduría. Y creo que por ahí en Puebla quieren hablar. Tu micrófono está cerrado, Aurea. Ya está. ¿Ya? Ok, gracias. Sí, ahorita que mencionaste esto, es verdad, es verdad. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo pedíamos ¿cómo se llama? Me da pena porque ya podrán darse cuenta. ¿Cómo se llama? ¿Cuántas veces pedí la sabiduría de Dios para una o para otra cosa? En muchas ocasiones, ¿sí? Pero el día de hoy reconozco que Dios
tiene la sabiduría que yo necesito. Y la tengo, porque Él me la ha dado ya como hija suya, ¿sí? Y no que antes las cosas hubieran salido no tan bien, no tan mal, no, pero yo no entendí esa parte. Hoy el Espíritu Santo me dice, es su naturaleza de Dios ser sabio. Y si soy su hija, pues eso también, en esa área, Dios está transformando en mi espíritu esa parte, ¿sí? De que yo reciba esa sabiduría que tiene Dios para mí. Creo que eso es todo. Gracias, Aurea. Estamos conociendo quién es nuestro Padre y día a día seguimos descubriendo quién es Él y lo que Él tiene disponible para nosotras. Conforme nosotros descubrimos su naturaleza y sus riquezas, nosotros empezamos a despertar al hecho de que si esto es de mi papá y le pertenece a Él, entonces también me pertenece a mí, porque soy su hija, soy heredera y soy coheredera juntamente con Cristo. Entonces, en nuestro caminar diario, seguimos despertando a esa realidad y seguimos siendo invitadas a recibir eso que nuestro Padre tiene. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotras platiquemos la verdad de Dios esta noche con respecto a la sabiduría? Hemos venido hablando acerca de victoria, de vivir en su victoria y de permanecer en ella. Pero ahora entra este otro factor del cual papá nos habla mucho en su verdad, que está bien relacionado con vivir en su victoria. Mira lo que dice la palabra en Eclesiastés. Dice que la sabiduría es mejor que las armas de guerra. Recuerda que venimos platicando de que tú y yo vivamos en su victoria. Y Dios nos dice, la sabiduría que yo te doy es mejor que las armas de guerra. También nos dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Cuando tú y yo participamos de su sabiduría, también estamos disfrutando de su vida. Y también dice en Proverbios que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Fíjate, un árbol de vida. Y bienaventurados son los que la retienen. Así que cuando tú eres poseedora de su sabiduría, Dios te llama bienaventurada. Dime si todas estas cosas no tienen que ver con el que tú puedas disfrutar de ese estado interno de triunfo que es por fe y para fe al que has sido llamada a vivir. Recuerda que victoria no tiene nada que ver con lo que pasa fuera de ti, sino con lo que Dios está haciendo en tu interior porque tú se lo estás permitiendo. Entonces la sabiduría entra en nuestras charlas a partir de esta noche. Y digo charlas porque hablar de sabiduría no se trata de una sesión, sino de las que papá nos permita tener con respecto a esto, para que nos quede bien claro de qué se trata esto que Él nos ha provisto. Fíjate que en sesiones anteriores hemos hablado mucho de permanecer en fe, de vivir en su confianza, de participar de su reposo, de recibir lo que Él nos ha dado, pero es preciso que nos detengamos a recibir y a entender y comprender lo que es su sabiduría divina y que podamos hacer esa distinción entre la sabiduría que Él nos da y la sabiduría terrenal o la sabiduría humana. Cuando tú tienes alguna situación, algún malestar físico, yo no sé si alguna vez te has sentado en la computadora y te has puesto a buscarlo en internet. Bueno, lo que vas a encontrar ahí es información que te va a orientar y te va a decir qué hacer, pero finalmente ¿es eso sabiduría? ¿Es la sabiduría información? Vamos a que sea nuestro Padre quien nos dé las respuestas claras con respecto a lo que Él dice que nos ha provisto y lo que nos ha dado. Cuando escuchas la palabra sabiduría, puedes pensar, bueno, una mujer que es profesionista,
Una mujer que es empresaria o una mujer que es estudiante necesita muchísima sabiduría. Pero pues yo soy ama de casa. Yo no necesito tanto de la sabiduría. Nuestro Padre quiere que iniciemos esta plática entendiendo que la sabiduría no está en función del papel que desempeñas. Tu necesidad de sabiduría no está en relación ahora sí que a tu rol diario, al rol que estás desempeñando en tu vida cotidiana o al oficio o a la profesión que estás realizando. La sabiduría que Dios te da no está en relación a que, bueno, es que ella está estudiando la prepa y esta persona un doctorado. Esta necesita más sabiduría que la otra. Por favor, quitémonos de encima todos esos conceptos que hilan a la sabiduría como si esta fuera la necesidad de conocimiento o de información. Tú y yo necesitamos de la sabiduría de Dios por una razón nada más. Necesitamos su sabiduría porque somos sus hijas. Esa es la razón por la que necesitamos entenderla, conocerla y poder aprender a recibirla. Entonces, para esto quiero pedirte que vayamos juntas a Colosenses 1, versículos 9 y 10. No son las demandas de tu entorno las que van a definir cuánta sabiduría necesitas. ¿Tienes un hijo problemático? Necesitas mucha sabiduría. ¿Tienes un niño que ahí la va llevando? Ella pues no necesita tanta. No son las demandas de tu entorno las que van a definir cuánta sabiduría necesitas. Es tu naturaleza de hija la que en realidad te lleva a la necesidad de buscar, de recibir y de participar de esto que tu Padre te da. Entonces voy a leer Colosenses, el capítulo 1, los versículos 9 y 10. Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate para qué te es dada la sabiduría. ¿Y a quién Dios dice que la sabiduría le es dada? Aquí está nuestro Padre diciéndonos que la sabiduría tiene todo que ver con capacitarte a ti para que tú puedas andar conforme a la identidad a la que Él te ha llamado. Que tú andes conforme a el llamado que Él te ha hecho, que es el ser hecha su hija. Tú necesitas de la sabiduría de Dios no porque tienes un problema. Tú no necesitas de la sabiduría de Dios porque hoy te va bien. Tú no necesitas de la sabiduría de Dios cuando se te atora la carreta. Tú necesitas de su sabiduría en tu diario vivir, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque es la sabiduría de Dios la que te capacita para que tú puedas andar como es digno de Él. ¿Y qué quiere decir esto? Para que tú puedas andar como hija suya, como su hija amada. Eso es andar como es digno del Señor. Andar de acuerdo y conforme al llamado que Él te ha hecho, que es que tú seas su hija. De tal manera que la sabiduría se vuelve la necesidad número 1.
en nuestra vida. Pero cuando yo digo necesidad, no es porque nosotras estemos carentes o porque nosotras estemos lejanas o distantes de esto que Dios nos ha dado. Cuando digo que se vuelve nuestra necesidad, podemos mejor utilizar, se vuelve la palabra prioridad, porque realmente la sabiduría de Dios nos ha sido provista y nos ha sido ministrada y nos ha sido dada y tenemos acceso a ella. Lo que nosotras necesitamos poder entender es cómo disfrutamos de ella y cómo echamos mano en medio de las situaciones que estamos atravesando. Así que la sabiduría de Dios para ti no es una necesidad porque tienes una enfermedad. No, pues como esta persona tiene una enfermedad, por eso necesita la sabiduría de Dios. Tú necesitas de su sabiduría por el simple hecho de que eres su hija. Y es esta provisión divina lo que te habilita a ti. Fíjate para qué te habilita. Vamos al verso 10, para que ahí mismo podamos entenderlo. Primero, para que puedas caminar o andar conforme al llamado que Dios te dio, que es ser hecha hija. Luego dice, agradándole en todo. Es la sabiduría de Dios la que te va a llevar a vivir en acuerdo con Él. Es la sabiduría de Dios la que te va a habilitar y a capacitar para que puedas vivir en fe. Dice la Escritura que sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Y aquí está diciendo, fíjate, la sabiduría te va a llevar ¿a qué? A que agrades a Dios en todo, lo cual es sinónimo de que tú puedas vivir permanentemente en fe. Luego continúa diciendo, llevando fruto en toda buena obra. Es por la sabiduría de Dios que tú también eres habilitada y capacitada para poder llevar fruto en toda buena obra. Y por último dice que también vas a poder crecer en el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento del que nuestro Padre está haciendo referencia no es que tu cabecita se va a llenar de mucha información bíblica, sino que Dios está hablando, tú vas a poder comprobar ese conocimiento vivencial que te transforma. De eso es de lo que nuestro Padre está hablando. Y todo esto está 100% ligado al hecho de que tú puedas vivir en victoria. ¿Cómo puede una mujer vivir en victoria si no entiende fe? En sesiones anteriores estuvimos recibiendo que tú no puedes vivir en victoria si no puedes vivir en fe, ¿verdad? Y si no vives en fe, no vas a comprobar su victoria. En medio de este escenario entra la palabra sabiduría. Y nuestro Padre la trae a la mesa para que nosotras podamos entender que la única manera en la que vamos a poder comprobar todo lo que Él nos ha llamado a hacer en nuestro diario vivir y es si entendemos de qué se trata esto que Él nos está dando. Pero ¿qué cosa es sabiduría? ¿De qué se trata esta palabra que todas tenemos una definición? Mira lo que dice la Escritura. Dice el libro de Proverbios, ahí nos dice el Espíritu Santo, dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pongamos mucha atención, que dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica. Y después vemos a Jesús que también nos habla de sabiduría. Y Él nos dice, el hombre sabio dice que construyó su casa, y hemos escuchado esta parábola antes, que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, soplaron lluvias, golpearon contra la construcción y la casa no cayó. Y en ese mismo escenario, Jesús también nos habla de un hombre que construyó su casa sobre la arena. Y la tormenta azotó contra esa construcción y pues la deshizo por completo. Fíjate cómo la sabiduría está ligada con una palabra. Y esa palabra es edificar. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Y luego Jesús en la parábola nos dice, el hombre sabio fue, ¿y qué hizo? Construyó su casa sobre la roca. Estos dos escenarios
ligan directamente la palabra sabiduría con la palabra ¿qué? Edificar. Piensa, estas dos palabras están ligadas y ahorita vamos a entender por qué papá liga la persona que disfruta de sabiduría con el hecho de construir. Y fíjate, cuando él está diciendo que la mujer sabia o el hombre sabio edifican eficazmente en contra de las tempestades, Dios no está diciendo que edificar sea sentarse a hacer planes. ¿O sí? Dice que el hombre sabio se sentó y hizo planes o planos de la casa. ¿Verdad que no? Tampoco dice que el hombre sabio se sentó y empezó a generar muchas buenas ideas de cómo iba algún día a hacer algo. ¿Es así? ¿Verdad que no? Edificar con sabiduría no tiene nada que ver con sentarte nada más a hacer planes y a generar buenas ideas y a concebir cosas que a lo mejor algún día vas a hacer. Vamos a entender a la luz de esta verdad lo que sabiduría implica en tu vida diaria hoy, en lo que te está pasando el día de hoy, pero no nada más para que sepas responder a esa situación que hoy enfrentas, sino para que puedas saber cómo sabiduría te habilita y te capacita para esto y para todo lo que viene hacia adelante. Entonces mira cómo construir tiene mucho más que ver que sentarse a hacer planos. Pensemos por un momento en un arquitecto. El arquitecto sí hace un plan, ¿verdad? Antes de elaborar una construcción, hacen un plan. Pero ahí está la construcción ya, se acabó. Ese es el primer paso. Construir, entonces, es un proceso, ¿verdad? Que implica esta parte de la planeación, pero que ¿sabes qué? También lleva el hecho de su ejecución y su desarrollo hasta qué? Hasta que se completa la obra. Entonces, cuando estamos hablando de sabiduría, ¿sabes de qué estamos hablando? Estamos hablando de construcción y estamos hablando de edificar hasta que la obra se complete. Ah, cualquiera de nosotras puede decir, entonces sabiduría es echarle ganas. Ah, entonces sabiduría es, vamos a aplicar la palabra. ¿Te suenan esas frases? A mí sí. Yo muchas veces escuché predicaciones o estudios bíblicos que me cimbraron. Y una vez que los recibí, lo que yo entendí es, ahora me toca a mí ponerlo en práctica. Eso fue lo que yo dije muchas veces. No sé si tú alguna vez lo dijiste. No sé si tú alguna vez te has visto con el asunto de decir, ahora me toca ponerlo en práctica. Bueno, sabiduría no tiene nada que ver con que tú pongas en práctica. Sabiduría no tiene nada que ver con que tú vayas y tú digas, ahora yo tengo que construir o yo tengo que hacer. Sabiduría tiene que ver con permitirle al constructor, al único constructor, venir y hacer su obra. De eso se trata sabiduría, ¿sí? Ahora, fíjate, papá nos está diciendo, la sabiduría tiene que ver con construir. ¿Quién es el constructor por excelencia? Y él mismo nos dice quién es esta persona. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Él está diciéndonos, yo soy el que construye. Y por ahí tenemos que empezar. Bienvenida, Lulu, qué bueno que estás con nosotros. Por ahí necesitamos comenzar. Sabiduría únicamente puede ser una realidad en nuestra vida si nosotras entendemos quién es el que construye. Y Él mismo nos dice, si yo no soy el que edifica, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser un resultado improductivo. No va a resultar en nada. En otras palabras, fracaso rotundo. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo, papá, para que nosotros podamos entender qué cosa es sabiduría, Él nos presenta estas dos ilustraciones en las que nos dice, el que tiene sabiduría edifica, ¿no? Edifica eficazmente. Y el que carece de sabiduría también edifica. Porque el hombre necio edificó su casa sobre la arena. Y en esta escritura que estamos leyendo ahorita dice que si el Señor no edifica la casa, el resultado de esa construcción va a ser pues una amenaza. Una amenaza, porque déjame decirte que quien levanta un edificio y no está bien hecho, ese edificio se va a venir abajo y puede ser una verdadera tragedia. Entonces, la sabiduría de Dios puede estar operando en tu vida y participar con Dios, y entonces el resultado sea que tú construyas con Él y que esto sea verdaderamente para bendición. Pero al inicio de la charla nos decía Lau de la otra sabiduría de la que ella alguna vez se vio participando, y es la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, la sabiduría que corre con tu lógica y que está desconectada del conocimiento de Dios. También construyes, también construyes. Lo que necesitamos nosotros poder ver es que tú construyes si usas la sabiduría de Dios y tú construyes si usas la sabiduría humana. Vas a construir en cualquiera de los dos escenarios. Pero el detalle es que el fundamento de esa construcción, la calidad del material y la resistencia que esa construcción va a tener, es lo que hace toda la diferencia. Entonces, sabiduría tiene que ver con que tú y yo entendamos de qué se trata la palabra edificar y que podamos reconocer e identificar quién es el que construye. Y solamente hay una persona. Y esa persona es tu Padre. Así que si vamos a platicar de sabiduría, necesitamos poder entender a quién es el que la da. Y Aurea nos decía en su comentario que ella está entendiendo que el único que es por naturaleza sabio es Dios, nuestro Padre. Y Él es la fuente de toda sabiduría. Entonces, podemos verlo a Él, ¿verdad? Como el proveedor absoluto de eso que nosotras, sus hijas, estamos en búsqueda, ¿no? Y en la necesidad de recibir y de participar. Ahora fíjate, nuestro Padre es el que construye. Él es el constructor por excelencia. Y sabes, Él usó sabiduría cuando creó el mundo. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra. ¿Con qué la hizo? Con sabiduría. Y dice que afirmó los cielos con inteligencia y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. O sea que papá, que es el constructor por excelencia, no hace nada si no está presente su sabiduría.
Y tú y yo estamos siendo invitadas a participar de esto mismo. Que lo que nosotras estamos día a día construyendo y edificando pueda ser con lo que Él nos está proveyendo, que es su sabiduría. Pero fíjate, en ese escenario que en los Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 127, nos presenta y nos dice que Dios es el constructor, Él también nos está diciendo que si Él es el que edifica la casa, el resultado de esa construcción va a ser un fundamento sólido y fuerte. Pero dice, si yo no soy el que edifica la casa, entonces el resultado de esto va a ser una destrucción que va a venir en su momento. Estos dos escenarios, papá quiere que los tengas presentes por una razón. Porque, escúchame bien, todos los días, tú lo sepas o no, estés consciente o no, tú estás edificando. Pero es que yo estoy en mi casa y yo no salgo. Yo nada más tengo a mis niños aquí. Es que no está en función de tu papel o de tu rol en la sociedad. Todos los días, a toda hora, estés consciente o no, tú estás edificando. ¿Sobre qué fundamento? ¿Con qué materiales? ¿Y con qué calidad de resistencia es la obra que estás haciendo? Eso solamente lo sabe nuestro papá. Pero nosotras que somos sus hijas, estamos participando de esto que él nos está presentando. Y, ¿sabes? Estamos nosotras ubicándonos en alguno de estos dos contextos. O estamos participando de su sabiduría y estamos edificando para vida y para bendición, o estamos edificando con la sabiduría humana y estamos edificando, ¿verdad? Una situación que tarde que temprano, ¿qué le va a pasar a una construcción así? Pues lo mismo que pasó en esta parábola que Jesús contó. Cuando viene la tormenta y la tempestad, esa construcción termina viniéndose abajo. Puede ser que tu construcción esté bien linda y puede que tenga una fachada preciosa, pero a la hora de la hora, esa construcción va a manifestar y va a mostrar en realidad de qué está formada. Entonces, mira lo que papá nos trae esta noche. Él nos dice, tú necesitas de mi sabiduría por una razón, porque eres mi hija. No porque estás en apuros, no porque estás en aprietos, no porque las cosas están que arden o muy difíciles o muy complicadas. Tú necesitas de mi sabiduría por una razón. Y es por quien yo te he llamado a ser. Porque es mi sabiduría lo que te capacita y lo que te habilita para vivir como tal. Para que puedas vivir agradándome en todo, y esto quiere decir viviendo en fe. Y para que puedas llevar fruto en toda buena obra. Que puedas fructificar. Y para que puedas crecer en mi conocimiento. En el conocimiento mío, que es el conocimiento que te transforma. Entonces ahora papá nos trae al hecho de entender que su sabiduría es una palabra que está ligada a la palabra construir, a la palabra edificar, y que Él es el constructor. No eres tú. No eres tú. No, pero es que yo soy la responsable. Quítate el casco de la responsable, de sacar adelante la situación o de ser la responsable de entender qué es lo que se tiene que hacer o cómo se debe de arreglar una situación. Él es el que construye y Él te está invitando a participar con Él de su obra, lo cual es muy diferente. Pero entonces, ¿qué cosa es la sabiduría? ¿Cómo podemos nosotros entenderla? Y mira, la sabiduría tiene que ver con la aplicación efectiva del conocimiento de papá a una situación particular. No es que te sepas los versículos, porque
Cualquiera de nosotros puede decir, hay un problema de salud y alguien dice, yo me sé todos los versos de sanidad de la Biblia. Es que no tiene nada que ver con que tú te sepas de memoria una cantidad de versos y los recites. La sabiduría divina es la aplicación efectiva del conocimiento de papá a una situación particular. Es la aplicación práctica, pero no es esa aplicación que tú dices, ahora sí lo voy a poner yo en práctica. Cuando yo digo eso, ¿quién es el constructor? Pues luego me puse yo, ¿no? Porque después de haber oído esto que Dios dice, entonces yo digo, ahora yo lo voy a poner en práctica. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo lo voy a hacer, que yo lo voy a construir y le voy a pedir a Dios que me eche la manita. ¿Sí? En otras palabras, yo inicio la construcción y me traigo a Dios así como si fuera mi ayudante, ¿no? Para la obra. Y hoy estamos entendiendo que la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con que yo le eche ganas o yo eche a andar una obra. La sabiduría tiene que ver con reconocer que el único constructor por excelencia es mi Padre. Y es Él quien me invita a mí a participar de su obra. Entonces es así como yo vengo ahorita y entonces empiezo a entender qué cosa es sabiduría. ¿Sí? Y sabiduría es que podamos nosotras vivir la aplicación efectiva del conocimiento de papá a una situación específica y particular. ¿Y cuál conocimiento? ¿Cuál conocimiento? Otra vez venimos a la palabra conocimiento. Cuando papá habla de conocimiento, ¿sabes de qué está hablando? Está hablando de vida eterna. Cada vez que en la escritura tú leas que Dios dice que Él te da su conocimiento o que Él quiere que tú vivas su conocimiento, Él no se está refiriendo a una serie de estudios teológicos que necesites recibir en tu mente. Él se está refiriendo a la vida eterna, porque esto es lo que dice la escritura. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Entonces, papá quiere que tú tengas ese conocimiento, esa aplicación efectiva de su conocimiento en la situación que hoy estás atravesando. Él quiere que tú puedas participar de esto y puedas entender cómo hacerlo. Cuando tú le preguntas a Dios, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Él quiere que puedas entender esta noche por qué muchas veces no recibimos respuesta a esas palabras o a esas preguntas. Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y es porque recuerda que la sabiduría está ligada al hecho de que tú te sepas hija. Eso fue lo que ahorita leímos en Colosenses 1, versículos 9 y 10. Entonces, tú le preguntas a Dios, Dios mío, ¿qué hago? Pero Él quiere que tú empieces a hacer preguntas divinas para que puedas vivir su sabiduría divina. Lo vuelvo a repetir. Dios quiere que tú hagas preguntas divinas para que entonces recibas su sabiduría divina. Pero mis preguntas a veces, pues son, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ayúdame, ¿sí? Y no es que Él no lo escuche, Él sí te va a escuchar. Pero quiero traer esto a la mesa para que puedas entender el contraste y puedas entender por qué muchas veces no participamos de la sabiduría que Él nos ha provisto.
¿sí? Entonces, mira, cuando tú vas a construir algo, y vuelvo al asunto de construir, porque aquí es donde nosotras podemos entender de manera gráfica lo que significa la sabiduría, es que cuando tú vas a construir algo, tú necesitas tres cosas. Necesitas saber qué es lo que vas a construir, ¿correcto? Necesitas saber cómo lo vas a construir y necesitas saber cuándo lo vas a hacer. Entonces, estas tres cosas que se refieren a una construcción y a una edificación, nosotras muchas veces nos vemos haciendo las mismas preguntas en nuestro diario vivir. Padre, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? O Padre, ¿qué hago? ¿Sí? Pero fíjate que le estoy preguntando a Dios. Que Él me diga a mí qué hacer para que yo lo haga. Entonces, queridas hermanas, sabiduría tiene que ver con que yo pueda, primero que nada, identificar quién es el único que construye, el único capaz de edificar y el único capaz de poder hacer una obra con un fundamento eterno. Él es el que construye. Y ubicada allí, entonces yo puedo hacerle a mi papá preguntas divinas. Fíjate qué diferente es preguntarle a mi papá esto. ¿Qué es lo que quiere mi padre construir en mí o construir conmigo? En lugar de estar preguntándole, Dios, ¿qué hago? Le puedo preguntar a mi papá, ¿qué es lo que quieres construir conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres edificar en mí y conmigo? Vamos a traer esta pregunta a una situación familiar. Tienes una crisis familiar en tu casa. Se presentan eventos que te sacan de tu, ahora sí que de tu estado, y de repente te ves frente a un conflicto y necesitas resolverlo. Y entonces empiezan las típicas preguntas. Dios mío, ayúdame. O Dios mío, dime qué hago. Pero es necesario que podamos primero que nada ubicarnos. Dice la escritura, el principio de la sabiduría, fíjate cuál es el temor de Dios. Si la sabiduría inicia por alguna parte, es en que tú te ubiques, no en que le tengas miedo a Dios. El temor de Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo. El temor de Dios es que tú y yo nos ubiquemos y le reconozcamos en su capacidad y en su poder. Por aquí es donde inicia el que tú puedas participar de su sabiduría, en que puedas entender en quién descansa la responsabilidad y en lugar de estar tronándote los dedos, Dios mío, ¿qué hago? Mejor preguntarle a papá, ¿qué es lo que quieres construir conmigo? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Le has preguntado alguna vez eso a tu papi? Nosotras estamos desenfocadas buscando que Dios nos diga, hijita, ve y haz esto, ¿no? Y Él quiere que tú puedas entender que Él quiere participar contigo de sus obras y construir en contigo lo que Él ha preparado. Entonces, puedes darte cuenta de cómo nosotras muchas veces no es que estemos haciendo la pregunta incorrecta solamente, sino que estamos desenfocadas y estamos desubicadas de la realidad de quienes nosotras en realidad somos. Tú eres su hija y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. Entonces, en lugar de estar en una posición de alguien que limosnea, Padre, dame un poquito de sabiduría para entender qué está pasando. Es mejor preguntarle a papá una pregunta
divina, y no estoy diciendo que esta sea tal y como yo la estoy diciendo, solo te estoy dando un ejemplo en el que preguntas, Padre, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y es aquí donde tú te estás ubicando. Entonces, no solamente le preguntas a papá qué es lo que quieres, que él quiere hacer contigo, sino que también le preguntas cómo quieres que lo hagamos. ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Te das cuenta? En esa pregunta tú estás enfocando quién es el responsable de la construcción y cómo tú te estás viendo invitado a participar. ¿Cómo quieres que lo hagamos? Tú y él en comunión. Y la tercera cosa, cuando levantan un edificio en cualquier lugar, es que el que hace el plano arquitectónico también tiene que poner los tiempos en los que van a construir cada una de las cosas, cuándo van a echar los cimientos, cuándo van a echar el primer piso y en fin, todo lo demás hasta concluir la obra que se ha planeado. Entonces, si vamos a hablar de sabiduría, no solamente es pedirle a Dios o hablar con Él y decirle qué quieres, cómo quieres que lo hagamos, sino también cuándo quieres que esto suceda, cuándo quieres realizar esto conmigo. Recuerda que la sabiduría divina es la aplicación efectiva del conocimiento de papá para una situación particular. Pero estas preguntas son las preguntas en las que tú puedes reconocer que Él es el responsable y que tú eres su hija. Él es tu papá y Él es quien te está invitando a ti a participar con Él de sus obras. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que poder acceder, tienes que poder decirle que sí y estar dispuesta a participar de esta invitación. Lejos de preguntarle a papá o de decirle peticiones como Dios mío, ayúdame o Dios mío, dame sabiduría, Él quiere decirte que la sabiduría que necesitas para el día de hoy está provista. Que la sabiduría que tú le has pedido está dada y que todo aquello que tú estás necesitando hoy, Él ya te lo dio. Pero es preciso que nos ubiquemos y que podamos hacerle preguntas divinas a papá para recibir respuestas divinas. Dice la escritura, yo te enseñaré, dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esta escritura en realidad es una promesa en la que papá está diciéndonos con toda claridad, yo te voy a dar mi sabiduría. Te la voy a dar oportunamente y te la voy a hacer ahora sí que comprobar si tú así me lo permites. Pero esta promesa que te invito a leer en el libro de los Salmos, continúa diciendo, pero no seas como el mulo o como el caballo, que dice que necesitan del freno para ser sujetados. Fíjate cómo el hecho de lo que papá quiere darnos también lleva al hecho de comparar un tipo de animalito que necesita de un freno para ser controlado. Y es aquí donde viene tu participación y no es de ninguna manera que Dios nos esté comparando con alguna de nosotras con uno de estos animales, sino que solamente está haciendo alusión al hecho de que tú puedes ser alguien que le niega a Dios la oportunidad de hacer esto en tu vida. Él no te va a obligar. Él nunca te va a forzar. Él te va a invitar y Él en esta noche nos está diciendo que su sabiduría está dada, que su sabiduría está provista y que es esto lo que nos habilita y nos capacita para que podamos comprobarnos hijas en nuestro diario vivir. Así que, fíjate, preguntémosle a papá qué es lo que Él quiere construir con cada una de nosotras. ¿Cómo Él quiere hacerlo? ¿Y cuándo es el momento para que esto suceda?
papá te va a mostrar no solamente lo que él quiere hacer, te va a indicar, dice que te va a mostrar el camino que debes seguir, que es el cómo hacerlo. Y luego él en su promesa dice que sobre ti va a tener fijados sus ojos. O sea, no te voy a soltar en este proceso, no te voy a dejar ir, no voy a desentenderme de ti, yo voy a estar presente y te voy a indicar todo lo que tienes que hacer. Y aquí entra también el asunto del tiempo, porque en la edificación es preciso entender los tiempos. Y el libro de Eclesiastés nos habla de los tiempos y dice tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿verdad? Tiempo de sembrar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Y el capítulo de Eclesiastés 3 hace toda una descripción larga de poder entender los tiempos. Entonces, todo lo hizo perfecto en su tiempo. Así dice la escritura. Él todo lo hizo perfecto en su tiempo. Pero ¿cómo entender los tiempos de Dios? Solamente con su sabiduría. Pero mientras yo le siga preguntando a Dios qué hago, o cómo le hago, o a qué horas lo hago, ¿no? Yo estoy diciéndole a Dios que me diga qué hacer y ahorita lo alcanzo, ¿no? Es preciso que podamos dejar todo esto atrás para poder participar de su sabiduría y verlo a Él con esto que ya ha dado. No te veas lejana de su sabiduría. No te veas apartada de su sabiduría. Esto está dado y está provisto para ti. Pero mientras tú has estado buscando la solución de tu problema, papá ya la tiene dada, ya la tiene resuelta y ya la tiene asegurada. Lo que él quiere que tú sepas hoy es que eres su hija y quiere que lo compruebes. Y que en la plática que sostienes con él, necesitas primero que nada ubicarte y después entender quién es el responsable de la construcción. Y sabes, venir a la charla con él en fe, entendiendo que yo no vengo a decirle a Dios que me dé instrucciones. A ver, Padre, dame tu pliego petitorio, ¿no? De las instrucciones para hacer. Él es el que construye, Él me invita a participar de sus obras y en esto yo disfruto de su sabiduría. Así que esto es lo que papá pone que platiquemos esta noche de manera inicial. Y digo inicial porque hablar de sabiduría es algo que, que vamos a ir poquito a poco entendiendo y descubriendo juntas y entendiendo cómo podemos nosotros participar de esto. Pero para mí esto que estamos recibiendo me viene como anillo al dedo y yo estoy deseosa de que Él nos aclare y nos traiga a cada una a entender cómo disfrutamos y echamos mano de su sabiduría divina en medio de todo lo que estamos viviendo. No, la sabiduría no es para los grandes problemas. La sabiduría de Dios es para nuestro diario vivir. Así que el micrófono está abierto para que comentemos con respecto a esto, que sin duda alguna nos involucra a todas. ¿Quién inicia? Qué bueno que terminaste diciendo que esto es solamente el comienzo de llegar a comprender la profundidad de la sabiduría que Dios, que es de Dios y que nos está dando, ¿no? Y vino a mi mente ese versículo hermosísimo que dice que aprendamos a vivir cada día con tal sabiduría como si fuera el último.
O sea que su sabiduría es, ahora sí, 24/7. Sí, y este maravilloso constructor que es nuestro Padre, es el que va poniendo su cimiento de amor para comprender en profundidad lo que significa el regalo de la sabiduría en el cotidiano vivir. ¿Sí? Pero esto es como para oírlo y volverlo a oír y continuar esperando, ¿no? Algo que me encanta es que dijo, Auri lo dijo muy sabiamente, hay esa naturaleza de mi padre. Si yo soy hija, ya está aquí, ¿sí? Es aprender a ubicarme como hija en ese cotidiano vivir, para que esa sabiduría de él como constructor primeramente de mi vida y después de enseñarme a construir con él hacia otros, ¿sí? Me es maravilloso. Mira, una de las cosas que me encanta de lo que dice aquí es que dice, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo. Mi caminar se dignifica con su conocimiento y mi fructificación también con su sabiduría, ¿sí? Es algo que, y solo esa sabiduría, es que yo voy anotando, como llega, y solo esa sabiduría suya me puede enseñar a edificar en bendición su verdad en mí y también su verdad a través de mí. Pero primero que nada, saber quién es el que construye. El Salmo 127 siempre me ha fascinado. Sí, Él no está trabajando en vano. Trabajo yo. Si creo que con algún conocimiento, con algún don, con algún talento, yo puedo ser una constructora. El constructor es Él. Y solo esa labor de construcción, ¿sí? En mí y luego conmigo, yo con él, ¿sí? Para extender esa construcción. No puedo decir más porque en verdad, esto me maravilla, pero es algo muy profundo y algo que puedo recordar es de un pasaje que tuve, de una vivencia que tuve, que aun cuando no la expresé, puedo expresártela muy sinceramente, que cuando viví ese episodio que fue fuerte, realmente lo que me ayudó fue que me dijo, ubícate quién eres mi hija y yo te respaldo, ¿sí? Entonces, si efectivamente yo no puedo ninguna situación creer que con algún conocimiento puedo ejecutar sabiduría, estoy muy equivocada. La sabiduría es Él. Y de Él viene el conocimiento del cómo hacer una construcción o pero dejándome primero que nada construir, que Él construya en mí, ¿sí? Y me encanta el ejemplo de las dos cosas, efectivamente. ¿Cuántas cosas nos decimos un nombre? Yo, mira, he hecho esto, sí, pero sobre la arena, mi amor. Y han venido vientos y me han mostrado que no queda nada de lo que yo creí que estaba construyendo bien. Hablando humanamente, que hoy, gracias a Dios, ya puede uno pararse en saber quién es el hacedor, el redentor y el constructor de esta vida que a Él le plació por el puro afecto de su voluntad y amor escoger, ¿sí? Para Él, para ser el constructor de ella, ¿sí? Entonces,
me maravilla, esta plática me maravilla, pero no acababa de digerir algo cuando ya estabas aventando la siguiente perla y la siguiente perla y dije, no, ya me estoy atorando aquí. Sí, es un regalo, un verdadero regalo que papá se tome este tiempo contigo para que también a través de ti, estas hijas que a él reúne cada 8 días, nos esté regalando el que entendamos lo que es la sabiduría realmente, es el conocimiento de él, ¿no? A nuestra vida. Entonces, yo creo que hay muchísimo que decir, pero hay que digerir. Yo tengo que digerir esto, ¿sí? Entonces, pues, me gozo con esta plática, me gozo con este regalo, que es para todas y cada una de las hijas presentes y de las que podrán escucharlo. Saber que hay un plan perfecto y divino de su sabiduría para sus hijas. Amén. Y gracias a Papá Rebe, que Él es quien nos da fielmente lo que estamos necesitando para el momento, ¿no? Y esta invitación a participar de su sabiduría no es una invitación a participar de una actividad. Estamos siendo llamadas a participar de su comunión. Amén. Eso es a lo que nos trae esta noche. Cuando papá dice, mira, sabiduría se trata de edificar, no está diciendo, te invito a que trabajes, o sea, a que te pongas activa. Él está diciendo, te estoy invitando a comunión conmigo. Amén. A que te veas en donde tienes que verte, ¿sí? A que te veas en uno. Y ahorita podemos nosotras empezar a ver cómo el que vivamos en victoria tiene tanto que ver con sabiduría. Porque tú puedes saber que tienes la naturaleza de tu padre, que es una naturaleza de victoria. Puedes saber que ahí está el Espíritu Santo presente. Pero es necesario que entiendas esta provisión divina. Yo les animo a que nada más echen un vistazo en la escritura de cuántas veces papá hace referencia a la sabiduría. De veras, te vas a ir para atrás. Y tú dices, tanto habla papá de la sabiduría, a lo mejor yo no me había percatado, ¿no? Entonces, en esta charla es la primera de varias en las que vamos a estar juntas, ¿no? Recibiendo y descubriendo de qué se trata. ¿Sí? No. Sí, dígame. De mi reina, un versículo que dice, llama a la sabiduría a tu hermana y a la inteligencia a tu parienta. Sí, está en Proverbios. Eso me vino en este momento. Exactamente, sí. El libro de Proverbios está saturado, ¿no? De lo que su sabiduría es para nosotras. Pero ese conocimiento que la sabiduría no es un conocimiento nada más intelectual, ¿no? No es nada más una buena idea, ¿no? Sino es el conocimiento aplicado, ¿no? O sea, es el conocimiento aplicado, pero para una situación particular. Y es el conocimiento de papá, vamos a aclarar, ¿sí? No es el consejo de la vecina. Mucho ojo. El conocimiento de la vecina puede destruir matrimonios. ¿Sí? El consejo de la vecina puede acabar, o sea, con familias enteras. El consejo de la comadre, o sea, puede venir y verdaderamente causar daños terribles, ¿sí? Entonces, sabiduría divina se trata del conocimiento de papá aplicado a una situación particular y específica, ¿sí? Y ese conocimiento de papá, ¿qué cosa es? Es vida eterna, es vida. El consejo de la comadre es lo que ella sufrió, vivió, ¿no? O por su experiencia humana ha tenido. Entonces,
De hecho, hay un dicho popular que dice que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y cuando hay, por ejemplo, un conflicto matrimonial, habrán personas, comadres, que vienen a opinar que como les fue mal, ¿no? La opinión de esa comadre pues es mala. Y habrán comadres a las que les fue bien y vienen a opinar sobre esa misma situación y pues vienen a hablar bien. Pero finalmente es el consejo de la comadre. Entonces yo solo digo el consejo de la comadre porque es algo que es muy familiar. Y digo familiar porque ¿quién no ha estado oyendo el consejo de la comadre? ¿Sí? Cuando mi esposo empezó con el diagnóstico del hígado, pues yo comencé a recibir muchas llamadas bien intencionadas, ¿no? De personas conocidas que me ofrecían remedios o productos o que eran buenísimos para el hígado. Pero pues una de las cosas que el médico por escrito nos entregó es que mi marido no podía tomar ningún producto de ningún tipo en el proceso de su tratamiento. Entonces, lo que digo es que el consejo de la comadre puede estar bien intencionado, no me malentiendan, puede haber mucho cariño detrás de ese consejo y uno con respeto y con el mismo cariño, ¿verdad? Agradece la buena intención manifestada, pero no es el consejo de la comadre el que te va a traer a ti a comprobar la vida eterna y la vivencia a la que has sido llamada. Es la sabiduría de quién? De papá, ¿sí? Y es el conocimiento aplicado, ¿sí? Que viene de él para una situación particular en el que te va a guiar y a llevar a construir, porque de eso estamos hablando, la sabiduría finalmente construye. Eso es lo que hace la sabiduría. Cada una de nosotras, lo sepamos o no, lo veamos o no, lo entendamos o no, estamos construyendo, ¿sí? Y esto es algo que hoy a mí de verlo me sacude, ¿sí? Sí. Me sacude porque me hace ver todo el tiempo estoy edificando, ¿sí? Estoy edificando a quién o en qué, en donde quiera que tú andas y caminas y te mueves, ¿sí? Aún sin hablar, estás edificando. ¿Sabes qué? Dentro de ti estás hablando contigo misma. ¿Sabes qué está pasando? Estás permitiendo o no, o sea, que Dios edifique. Y Rebe ahorita hacía el comentario de que la sabiduría empieza también por dejarme construir, ¿no? Por dejarme edificar. Entonces, el hecho está aquí en que hoy somos traídas a esta verdad para iniciar a entender cómo sabiduría viene a mi vida a fin de asegurar que yo viva y permanezca en su victoria, ¿no? Entonces creo que es vital, creo que es esencial lo que hoy estamos recibiendo, porque hemos platicado de fe, hemos platicado de confianza, de reposo, pero ahora se añade esta provisión divina, ¿no? Que como hijas suyas estamos siendo invitadas a empezar a ver y a procesar. Entonces, muchas gracias, Bebé, por su comentario y por todo lo que ahorita papá está trayendo con usted a la mesa. ¿Quién más quiere comentarnos algo? ¿Está abierto el micro? Sí, buenas noches. Adelante, Claudia. Pues está bastante interesante este tema, esta charla y pues con ganas de seguir escuchando aún más de lo que Dios tiene para nosotros. Y pues sí, escuchando todo esto me venía a la mente, ¿no? En mucho tiempo, viviendo bajo ciertas, religiosidad, ¿no? De la forma en cómo creíamos que adquiríamos la sabiduría, ¿no? En cuanto a que
Bueno, en lo particular que tenía que ir con una persona que estuviera pues más acercada a Dios, decía yo, ¿no? Porque no tenía esa identidad de hija como ahora la tengo, sino que yo iba, pues es que esta persona está más, más conectada con Dios y pues algo tiene que decirme, ¿no? Y iba yo, no buscaba a Dios porque no tenía esa identidad, no tenía esa, lo que ahora sé que puedo ir a Dios y que Él es mi guía, que el Espíritu Santo es quien me guía a toda verdad. Entonces yo iba y iba tras consejos, ¿no? Y pues todo esto me llevó a una decepción porque pues como dicen, ¿no? O sea, entre las buenas intenciones te quieren aconsejar en base a lo que ellos han vivido. Entonces, muchas veces, híjole, yo me decepcioné tanto, ¿no? Porque fueron encontronazos, ¿no? Con la cuestión de vivir la cuestión del cristianismo, ¿no? Bueno, ¿y por qué esta persona me dice esto? O sea, incluso hubieron heridas, ¿no? Que a lo mejor con esa buena intención de la persona no sabía qué corazón se lo estaba diciendo, y eso muchas veces tenemos que tener ese cuidado porque no sabemos la condición en el corazón que la persona está. Entonces creo que también en eso también se basa adquirir sabiduría de parte de nuestro Padre, ¿no? Hacia con los demás, principalmente primero empezar con nosotros, porque también luego tenemos bueno, por las experiencias que yo he pasado, ¿no? Que a lo mejor porque la persona sepa o quiera darle un buen consejo a otra persona, terminamos chorreándola, la verdad, y siendo piedra de tropiezo para otros en lugar de edificar, en lugar de llevarlos realmente a lo que es la verdad, ¿no? Entonces creo que este tema está, wow, de verdad, porque primero nos está llevando a nosotros a ser guiadas a esta sabiduría, adquirir la sabiduría de Dios, ¿no? Y no a ir con otras personas y decirle lo que uno ya sabe, porque pues esto es primero para nosotros vivirlo y pues ser guiadas si tenemos que ir o no con otras personas. Y bueno, en lo personal, más o menos yo experimenté algo sobre así como que una probadita de esta sabiduría, y yo la relaciono mucho también con lo que es la humildad. Cuando nosotras como hijas reconocemos que necesitamos a Dios, que nuestras fuerzas, ni en nuestra propia sabiduría, ni en nuestra propia, como dices, o sea, en nuestra propia prudencia, ¿no? O sea, y me pasó, ¿no? Con una situación de mi niño. Mi niño presenta ahorita una situación de que no es rebelde ni no es que no haga caso, sino que el niño se cuestiona muchas cosas, ¿no? Entonces yo fui criada, como le decía a mi esposo, yo fui criada de una forma en que a mí me decían una cosa y yo decía sí, no preguntaba ni por qué ni nada porque me iba en feria. Entonces esto es así y esto es así. Entonces como que yo traigo todavía esa tendencia, ¿no? Y mi hijo es así de que, pero ¿por qué? Y empieza a alegar, ¿no? Entonces, yo así como que, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo con él en ese aspecto. Entonces, en lo que mi esposo platicaba con el niño, y en ese momento yo me humillé delante de Dios y le dije, ¿sabes qué, Dios? O sea, le fui sinceramente lo que estaba pasando en mi corazón en ese momento. Le decía yo, Dios, en este momento, ¿sabes qué? Quiero ir y darle sus cuerazos y decirle que respete porque yo soy su autoridad. Le decía yo, ¿no? A Dios, porque así tiene que ser, porque no tiene que ser cualquiera persona que me escuchara, diría, este niño es un irrespetuoso, este niño es esto, ¿no? Entonces yo conversando con Dios todo esto, decía yo, y no sé cómo hacerlo. Entonces yo le decía a Dios, quiero que tú me enseñes a saber cómo llevar esta situación con él, qué poder decirle, qué le dirías tú, ¿no? En este momento.
Entonces como que fue algo de verdad divino que Dios me puso las palabras, me puso así, así todo el escenario como, mira, aquí está tu hijo y le vas a decir esto y esto y esto y esto. Y fue así como que, wow, una paz para mí, porque ni siquiera Dios me mandó a regañarlo, Dios no me mandó a que se sujetara a su autoridad que soy yo, o sea, no, todo lo contrario. Y fue una paz para mí tremenda y el niño entendió y pues es así como que una probadita de lo que es esta sabiduría a la que Dios nos quiere llevar, porque fue así como que, wow, o sea, experimentarlo y vivirlo fue para mí una paz tremenda y saber de que Dios era quien me respaldaba en ese momento. Y fue así muy, muy lindo, la verdad, muy linda esa experiencia que yo sé que en el constante y en el diario vivir se presentan muchas cosas más, pero es así como que estar yendo a papá y estar, y pues a veces, dirían en el hervor de los frijoles, pues no es nada fácil, pero pues se requiere pues de esto de este tema que estamos ahorita, que papá está poniendo a la mesa, ¿no? Aprender esta sabiduría a la cual Dios nos está llamando como hijas. Y pues ese es mi comentario. Muchas gracias, Claudia. El testimonio de papá manifestándose y dándose a conocer a ti, diciéndote así funciona mi sabiduría. Llegas y estás atorada, ¿no? Porque vienes molesta porque tu niño está argumentando, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambia el instante en el que te ubicas? ¿No? Y en lugar de decirle, le voy a decir a mi hijo que estoy, ¿no? Entonces, cuando tú te ubicas y entonces le dices a tu padre, ¿qué quieres decirle conmigo? ¿No? En ese instante, lo que está sucediendo es que tú te estás prestando a participar de su sabiduría. ¿Por qué? Porque le estás reconociendo a él como el único que puede construir en la vida de tu niño, como el único que puede ejercer esa función de padre con él. En ese momento tú dejas de ser la patrona, ¿no? Que por lo que nos comentas en el ambiente en el que creciste, era así como un ambiente en el que nadie cuestiona nada, ¿no? Y lo que se dice es ley. Entonces ahora vienes y dices, papá, no mis palabras, ¿no? Sino las tuyas. Y es entonces donde te prestas a participar de su sabiduría. Y ahora nada más déjanos saber, cuando hablaste esto con tu niño, ¿qué respuesta hubo? Pues hubo bastante entendimiento de parte del niño y comprensión y también en la forma de cómo él nos ve y lo llevamos a ver que nosotros estamos siendo formados como hijos de Dios, que estamos aprendiendo, que todas las cosas que habían sucedido anteriormente, que no habían sido en base a lo que estamos conociendo ahora. Entonces, como que él entendió y sabe que muchas veces que cometemos errores, o sea, ya él no, porque no sé, anteriormente creo que había comentado que él nos decía, es que mamá, es que tú me dices, ay, perdóname, hijo, no lo vuelvo a hacer, y siempre y ahí vas otra vez, me decían, ¿no? Entonces él entendió, ¿no? Que nosotros estamos aprendiendo a ser papás y como que él lo entendió súper bien y pues estamos en este caminar y él está conociendo a Dios también a través de esto y es de verdad maravilloso porque es más allá de ir y llevarlo a la iglesia y que le digan el versículo y que se lo aprenda. Creo que desde chiquito tenemos esta bendición que él está aprendiendo a conocer a Dios tal y como es, no como nos habían enseñado y como hemos estado creciendo también nosotros. Entonces, pues es una bendición de verdad. Gracias a Dios, porque aún en la respuesta que ves en tu niño, al tú prestarte a participar de sabiduría, te deja ver y comprobar que lo que papá dice es verdad. Dice que la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores, ¿no? Y dice que es árbol de vida. También estábamos leyendo hace un momento. Entonces, cada vez
que tú te dispones a participar de su sabiduría, lo que va a suceder ese es el resultado, es vida, es vida. No es que no vaya a haber conflicto, porque no debemos malentender. Si hay sabiduría, entonces todos me dicen que sí y me aplauden. No, pero cuando tú vives en su sabiduría, cuando tú participas de ella y te prestas con papá, puedes estar firme en quién es el responsable de construir. ¿No es así? Puedes estar firme y anclada en que Él es el que construye y tú participas con Él de sus obras. Entonces tú puedes descansar en el que se comprometió. Dice la Escritura, tu descendencia será poderosa en la tierra. Y cuando tú ves en tus hijos esta promesa y participas de su sabiduría, le permites a Él construir lo que ha prometido, ¿no? Entonces, gracias a Dios por ese testimonio, Claudia, porque es una vivencia que a todas nos deja ver que en cuanto se lo permitimos y nos ubicamos, Él trabaja, ¿no? Él trabaja y Él construye en nuestra vida. Así que muchísimas gracias por este testimonio tan hermoso. ¿Quién más? El micrófono sigue abierto. Sí, gracias. Fíjate que qué hermoso testimonio ahorita de Clau, porque me llamó la atención que lo que el Espíritu Santo decía ahorita, tú le pides respuestas divinas, pero le pregunto, ay, no, ya se me está yendo ahorita como lo dijiste hace rato, ¿no? Tú le preguntas, le haces preguntas divinas y obtendrás respuestas divinas. Entonces dije, ay, ¿cómo es eso? Y ahorita el testimonio de Clau está perfectísimo, lo entendí perfectísimo. O sea, eres hija. O sea, tu identidad es venir con tu padre como hija y darle la autoridad a él para que él sea el que nos dirija, nos guíe, para que su Espíritu Santo, que es quien nos enseña todas las cosas, sea el que interceda con nosotros o interceda por nosotros, y entonces ahí somos escuchados divinamente porque estamos en esa posición de hijas, ¿no? Y obviamente vamos a tener el resultado de nuestro Padre hablándonos o dándonos esa respuesta divina. Entonces, ahorita no me quiero hacer bolas porque de verdad que lo estoy procesando, como dijo Rebe, es desmenuzarlo, es volverlo a escuchar, porque es tan hermoso saber que divinamente podemos tener ya esa posición, ¿no? Tan claro me ha quedado ahorita que yo antes le pedía sabiduría humana, ¿no? Y yo estaba aferrándome a tener en mi corazón que la sabiduría era el tener siempre respuestas para todo, el tener la salida para todo, e inclusive cuando yo leía ese versículo de la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Entonces, ahí me fijaba en eso, que era yo haciéndolo, yo siendo sabia yo para construir mi casa, mi hogar, mi familia, mis hijos, ¿no? Y pues el resultado fue, lo puedo decir, en ese entonces yo decía, pues no resultó porque no le edifiqué, porque no le edifiqué sobre la roca, y la roca es Jesucristo. Entonces, no lo hice sobre ese fundamento, pero yo, ¿no? Y ahorita entiendo perfecto, ¿no? Que afirma más mi corazón, Dios, de que no soy yo, es Él, y yo permitiéndoselo, ¿no?
Entonces, está tan delicioso este manjar que nos está dando nuestro Padre, el servicio a la mesa de primera, en un delicioso menú gourmet, porque de verdad que sí, efectivamente también había visto mucho el tema de la sabiduría en la palabra de Dios, inclusive, no sé, uno de los libros creo que Hebreos, no recuerdo, habla precisamente de que la sabiduría estaba aún desde antes, dice, aún desde antes de la formación del mundo, de la tierra, ahí estaba ya la sabiduría. Entonces, qué hermoso, qué precioso saber que con sabiduría Dios formó los cielos y la tierra, con sabiduría hizo todo. Entonces, es Él, la esencia, Él, la sabiduría, Él, ¿no? Él en nosotros. La verdad, qué hermoso, de verdad, qué hermoso que podamos ahora entenderlo así. Y la verdad, le agradezco mucho a Dios que nos esté diciendo estas cosas tan hermosas. Muchas gracias. Pues bendecimos a papá por lo que cada una está recibiendo y damos gracias por lo que tú, Lau, estás pudiendo ver esta noche y pues solo decimos amén y agradecemos al Espíritu Santo que es el responsable de abrirnos los ojos del corazón y traernos a ver la realidad de las riquezas de su sabiduría, porque así es como lo define papá. Así que gracias a él por lo que sigue mostrándonos y no queremos irnos si hay alguien más que quiera comentar algo sobre esto que venimos recibiendo. Sí, Andrea, te abro el micrófono. Adelante. Sí, buenas noches. A ver si se escucha bien. ¿Sí se escucha? ¿Se está escuchando? Sí te oímos un poquito cortada. Sí te escuchamos un poquito cortado, pero te Buenas oímos. noches a todas. Le quiero dar la bienvenida a Berito. Qué bueno que está aquí. Es una gran bendición las pláticas. Para mí ha sido una gran bendición. Yo he tenido mucha sanidad. Tenía yo el problema del insomnio por muchos años. Estuve medicada y mi padre pues me mostró, yo le decía, ¿no? Que yo le creía que él ya me había sanado, pero que yo quería saber de qué manera. Y él me mostró que esto se había hecho como una potestad y así, que así como se había hecho como una potestad, pues que así también se iba a ir sanando lo del insomnio. Y gracias a Dios estoy durmiendo ya mejor, ya estoy durmiendo más. Estoy con un grupo de mujeres en donde le estamos compartiendo parte de esto. De hecho, nos tocaba compartir ayer sobre la fe de Dios y yo empecé a buscar lo que platicabas tú en una plática de la enfermedad de Pepe y donde Dios te había hablado en un estacionamiento, te había dado lo del Salmo 23, que él adereza mesa en presencia de sus angustiadores, y que como tú le entendiste, ¿no? Y yo estoy escuchando esa plática para entender bien lo que es la fe. Y ahorita, la verdad que esto de la sabiduría, pues yo la estoy
ahora sí que entendiendo, como dice Claudia, ¿no? Antes nosotros le creíamos más al que tenía más conocimiento, ¿no? O al que tenía más años en el cristianismo o en el evangelio, ¿no? Pero ahorita me sorprende mucho lo que dice papá, ¿no? Que él dice que la sabiduría es para nuestro diario vivir, ¿sí? Pues eso yo no lo sabía, ¿no? Yo pedía sabiduría cuando necesitaba algo, ¿no? Yo le pedía a Dios, Señor, pues yo necesito sabiduría. Y pues yo ni sabía qué era la sabiduría, ¿no? Y ahorita pues la estoy procesando, la estoy entendiendo de qué es verdaderamente la sabiduría divina, ¿no? Porque nosotros hacemos preguntas divinas y Él nos da contestaciones divinas, ¿sí? Entonces, el tener esa comunión, ¿sí? Esa comunión con Dios, pues Dios nos va a hablar y Dios nos va a decir, cuándo, ¿sí? Cuándo construir, ¿sí? Cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿sí? Cómo Él lo quiere hacer con nosotros, ¿no? Y eso pues yo no lo entendía, ¿no? Yo no sabía que así era la sabiduría, ¿no? Para mí la sabiduría era escuchar a otras personas o leer libros o leer de otras personas, ¿no? Y aprender. Y con esto, pues la verdad que me emociona mucho, ¿no? De que es nuestro diario vivir, ¿no? De que en todo momento, teniendo la comunión con Dios, vamos a tener esa sabiduría para saber en cualquier circunstancia, ¿no? Diariamente nos enfrentamos a circunstancias, ¿no? Sí, a veces son adversas, ¿no? Pero teniendo ya el conocimiento, ¿no? De que es en nuestro diario vivir y que es el conocimiento de papá, ¿sí? De que Él es el que lo va a hacer, de que Él es el que nos va a llevar a construir, ¿sí? A construir, nos va a llevar a edificar, ¿no? Pues descansamos. Bueno, yo para mí esto sería un reposo, un descanso, ¿no? Saber que papá es el que tiene el control sobre esto, ¿no? Y sobre la sabiduría, ¿no? La verdad que a mí me queda muy claro. Muchas gracias. Bendiciones a todas y que todas procesemos y vivamos esto que estamos aprendiendo contigo. Gracias, Magno, por todo lo que hemos estado aprendiendo. Yo no he podido compartir mucho porque el internet acá está un poco, ahora sí que bajo, ¿no? Pero sí estoy aprendiendo muchas cosas. Y lo importante es de que papá pues me las está vivificando, ¿no? Me está haciendo vivir eso que estoy aprendiendo, pues yo lo estoy viviendo, ¿no? Lo estoy viviendo con él cada día. Gracias a todas y bendiciones. Gracias, Andrea, por el testimonio y nos gozamos por la sanidad que fielmente tu papá está realizando en ti y por lo que está trayendo no solamente en tu cuerpo, sino todo lo que está sucediendo en tu corazón como producto de lo que tú le estás permitiendo. Y muchísimas gracias por ahora sí que prestarte con papá a comunicar lo que está recibiendo porque nos bendice muchísimo a todas las que estamos escuchando. Así que damos gracias a Dios porque podemos saber que Él no nada más sana dolores físicos, sino que dice que Él es el que sana todas tus dolencias. Y aunque el insomnio no tiene un dolor físico, sabemos que es un padecimiento.
y Él es quien se está manifestando y dando a conocer contigo. Y pues gracias a papá por lo que todavía va a seguir realizando en tu vida y porque te está haciendo una fuente de bendición para otras personas allá, no tanto por lo que tú puedes comunicarles con tu boca, sino por el mensaje vivo que hoy tú eres. Así que gracias, Andrea. Muchas gracias por compartirnos esta noche. Nos alegramos de poder oír tu voz y de oír el testimonio de papá. Y Gracias. cerré tu video para que tu audio se oyera mejor. Y creo que sí, pudimos escucharte bien. Así que gracias a Dios por ello. Y pues vamos a pausar aquí. Nos llevamos en nuestro corazón lo que nuestro Padre nos ha estado hablando y seguimos permitiendo que Él nos siga hablando y mostrando lo que quiere traer a nuestra vida, al hacernos saber que contamos con toda su sabiduría en nuestro corazón y está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que creo que tenemos motivo y razón para dar gracias. Entonces, pues, damos gracias juntas y pues solo podemos bendecirte, papito amado, porque esta noche nuevamente nos traes a la mesa tu verdad y nos sientas a comer contigo. Gracias, porque tu propósito es que podamos verdaderamente vernos en la realidad de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y tu sabiduría es esa provisión divina que nos equipa, que nos apodera y que nos trae, Padre, a la vivencia misma de nuestro hermano Jesús. Gracias porque esta noche también nos permites distinguir con más claridad que así como tú provees tu sabiduría divina, también está la sabiduría terrenal y humana y estamos rodeados de ella por todos lados. Pero hoy podemos nosotros con toda confianza acercarnos a ti y poder expresarte, Padre, que es tu sabiduría la que anhela vivir y disfrutar nuestro corazón. Es tu consejo, es tu opinión, es tu punto de vista, es tu conocimiento aplicado, reconociendo que tú eres el único que construye, el único que edifica, el único que puede establecer un fundamento eterno en nuestras vidas. Gracias te damos por cada testimonio que esta noche hemos escuchado. Gracias porque tu verdad nos alumbra y nos permite entender, Padre, que estamos permanentemente en un proceso de edificar y que somos invitadas a participar contigo en tus obras. Gracias te damos porque podemos descansar en tu responsabilidad. Podemos descansar en tu compromiso y podemos abrir y disponer nuestro corazón para participar de tu sabiduría todos los días que siguen, aún de noche, aún de día, y disponernos a que seas tú quien nos diga qué es lo que has preparado para hacer, cómo es que quieres realizarlo con nosotros y cuándo es el momento en que tú nos estás trayendo a realizarlo. Gracias te damos en esta noche porque llega tan oportuna tu verdad en nuestras vidas siempre. Gracias. Nunca llegas tarde y eres tan puntual en tu amor y en tu cuidado para nosotras. Así que te bendecimos por lo que hoy nos permites escuchar, por lo que hoy nos permites recibir y porque todo esto que hoy tú nos estás hablando va a traer fruto en abundancia en nuestra vida. Así como lo hemos recibido en tu verdad, que tu sabiduría nos capacita para andar como es digno de ti, para poder estar agradándote en todo,
para poder fructificar en toda buena obra y para crecer en tu conocimiento. Gracias, gracias te damos, Padre, porque árbol de vida es tu sabiduría y de eso es lo que nosotras queremos participar. Te bendecimos juntas y te damos muchas gracias. En Jesús, amén. Pues gracias a todas por conectarse, muchas bendiciones y nos vemos próximamente. Bendiciones.